hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí comienza un nuevo programa de Tarjeta Roja por la pantalla de BTV, un nuevo jueves junto a todos ustedes, en este caso para seguir debatiendo temas de actualidad. Hoy vamos a estar hablando de la compra del Instituto Nacional de Colonización de 4.404 hectáreas en el departamento de Florida. Una intención del gobierno de encarar esta compra y determinar que ese campo sea para la producción lechera. Esto ha generado mucha polémica, primero por la compra y después también por la cuestión política de la situación del presidente del Instituto Nacional de Colonización. Un instituto ya criticado, cuestionado en el pasado, y que hoy la crítica y el cuestionamiento va por el lado de, bueno, si la persona que está al frente del instituto constitucionalmente está habilitado a poder serlo y a poder estarlo, porque es colono y reconoció ser colono. Y en la Constitución, el artículo 200 de alguna forma habla de que no se puede congeniar las dos funciones. Ha hablado el presidente de la República, ha hablado el secretario de la Presidencia de la República, ha hablado el propio involucrado, Eduardo Viera, presidente del Instituto Nacional de Colonización. Y hoy primero vamos a hablar de la compra en sí, que ya por sí también se generó polémica, y el senador Da Silva, más que nada, es quien llevó la bandera de la oposición en el cuestionamiento. Y después vamos a hablar de la cuestión más digamos que va de la mano de la ética, sobre si se está violando o no el artículo 200 y sobre cuáles deberían de ser las medidas que se tienen que tomar. De hecho, ya les aclaro que el gobierno la semana que viene va a analizar otra vez este tema, porque está haciendo con un grupo de abogados y de juristas, bueno, algunas artimañas así para saber cómo puede determinarse eso de que Viera deje de ser colono por este tiempo en el que es presidente del Instituto Nacional de Colonización. Hoy tenemos dos nuevos compañeros del lado del Frente Amplio que vamos a comenzar a saludar. Arranco con Niro Vázquez, que está aquí más cerca. Hola Niro, ¿cómo andás? Hola, un gusto y bueno, muchas gracias por la posibilidad. ¿Cuántos años, Niro? Tengo 18 años. ¿18? ¿Y desde cuándo en la política? Empecé militando en realidad más en el entorno siguiendo a mis padres, que militaron en la campaña de Mario Vergara en 2019, la interna para ser presidente. Sí. Y retomé, como que inicié realmente un camino propio en 2023, integrándome en Buenos Serenistas 2019 eras un preadolescente. Sí, 12 años. Bueno, bien. Y bueno, en esta campaña acompañé la lista 95. Ya viene de familia lo tuyo. Sí, más o menos, sí. Bien, por ahí la cuestión. Y bueno, este año integré la lista 95 en la segunda línea, que bueno, fue electa en el pasado 11 de mayo. Exacto, sos edil suplente. Sí. Bueno, felicitaciones por eso, porque es reciente. Sí. Por acá por Montevideo. Sí. Bueno, bienvenido Niro. Niro Vázquez con nosotros. Germán Otero, ¿cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. ¿Cuántos años, Germán? 19. 19, bueno, está baja hoy la cuota de edad del Frente Amplio, ¿eh? Bueno, Germán, contanos un poquito, vos también sos de Serenistas. Sí, también de Serenistas, pero en Rocha, militando activamente en la 21-21 allá de Rocha, con Ana Claudia Caram como referente y también ya hace unos años trabajando ahí activamente. Bueno, tenemos en el Frente Amplio, hemos tenido ya representantes de Maldonado, Joaquín Garlo, que hoy es diputado en el Parlamento, fue el presidente de esta comisión especial de Caja de Profesionales. Caja de Profesionales, próximo tema aquí en Tarjeta Roja. Pero ahora Rocha también, tenemos a Florencia, que es de Canelones, en fin, bastante distribuido por ahí el Frente Amplio. Contanos un poquito, vos también edil suplente. Edil suplente, sí, en esta última elección. En esta última elección, bien, por la lista 21-21-95, que apoyaba el candidato Aníbal Pereira en el departamento de Rocha. También un trabajo de unos años estando ahí y bueno, aportando desde la mirada joven y donde se puede. Bueno, Rocha supo ser gobierno frente amplista en las departamentales, volvió a perder y en este caso se esperaba que la diferencia fuera menor. Sí, teníamos la esperanza de que estuviera más peleada, algunos datos nos daban que iba a haber un empate técnico, la realidad nos demostró y la ciudadanía nos demostró que no era así que bueno, ahora bien, levantar la cabeza y seguir pensando y trabajando, ¿no? Bueno, bienvenidos los dos, hoy tenemos un tema que es particularmente polémico, ¿no? También para defender en este caso del oficialismo. Vamos al otro lado y les voy a pedir a todos los presentes, lo hicimos el programa pasado, que aplaudan por favor a Federico Paganini, que es el único edil electo del Partido Colorado en la ciudad de Montevideo. Bienvenido, Federico. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias. Te digo que el jueves pasado aplaudimos a Florencia Bieli, ¿no? Edil electa, en este caso en Canelones, por eso sí, ahora la un saludo grande para Flor, que fue electa edila también. La verdad que muy contentos por todo el desarrollo de esta elección, si bien el resultado global no fue el que esperábamos. Unir para Crecer cumplió como era esperable y logramos la banca.
Bueno, bien, ¿y ahora ya metido en ese tema? ¿Ya metido en Sí, con reuniones previas para encarar el laburo en la Junta Departamental, con una línea de ediles muy joven. A un mes casi de asumir, un poquito más de un mes. Tenemos una línea de ediles que representa todos los sectores Unir para Crecer, con gente muy joven. Tenemos un compañero de 18 años, o sea que con Niro está empatado ahí. Está empatado con Niro, muy bien. Bueno, vamos Federico, a ver por mes a quién le ganamos. Bueno, bienvenido. Te voy a hacer una pregunta ahora, pero déjame saludar primero a Gonzalo Gómez. Y también le voy a pedir un aplauso, por favor, para el edil electo del Partido Nacional. Gonzalo Gómez, bienvenido. Buenas noches, Nico. Buenas noches, compañeros. Bueno, un gusto. Vamos a estar compartiendo bancada de la coalición con Paganini. Y bueno, contento porque el Partido Nacional pasó de 8 a 13 ediles. Sí. Y de los 13 ediles del Partido Nacional, solo 2 repiten, que son Diego y Rafael Seijas. El resto son todos nuevos y el resto, la gran mayoría son jóvenes. Así que Diego Rodríguez era Diego Rodríguez y Rafael Seijas. El resto somos todos nuevos y la mayoría jóvenes, así que le da un poco de renovación a Montevideo, que está bueno. Bueno, muy bien. Me voy a quedar un ratito de este lado para hacer una pregunta de actualidad, porque esto surgió ayer y tiene que ver con esta decisión del gobierno. De hecho, lo anunciaron hoy mismo. Lo anunció el canciller de la República, Mario Lubetkin, pero ayer ya se supo como adelanto. Y yo estaba en el Palacio, debo reconocer, trabajando por el tema de las cajas de profesionales ayer en la cobertura, y cuando sale la noticia genera un revuelo importante. Estoy hablando de Beatriz Argimón y de Carolina H., que van a estar ahora por parte del gobierno en representaciones diplomáticas en el exterior. ¿Qué significa para el Partido Colorado que Carolina H. tenga esta posibilidad de ser embajadora en Portugal? Favor con favor se paga, básicamente. ¿Ese es el título para vos? Favor con favor se paga. Carolina H. ¿Y dónde está el favor? Mintió al Parlamento, luego hizo toda una artimaña con Jorge Díaz y bueno, ahora tiene su resultado. ¿Una artimaña con Jorge Díaz para vos? Sí, sin duda. Es una persona que personalmente no la quiero en el Partido Colorado, o sea que me alegro que haya aceptado un cargo en el gobierno del Frente Amplio y que se vaya personalmente lejos. La quiero muy lejos, como decíamos. Bien, y del lado del Partido Nacional, Beatriz Argimón, también sorpresa hasta dentro del Partido Nacional. Ayer hablé con algunos diputados que son muy amigos de Argimón y que tienen un vínculo muy cercano con WhatsApp directo, por ejemplo, y que no había dicho nada hasta ahora la ex vicepresidenta de la República. Hace un tiempo estaba el rumor de que Beatriz Argimón luego de este gobierno se iba a ir a una representación o un lugar internacional en nombre del Estado uruguayo. Y bueno, ayer también me enteré de que sería embajadora en la UNESCO, por lo cual, por las credenciales que tiene, la buena representación y el lugar que ocupó en la vicepresidencia de la República, en principio valoramos la decisión. Hay figuras la sede de la UNESCO es en París. Exacto, y hay figuras que trascienden los partidos y que son figuras de Estado. Beatriz trató de tener ese lugar en el gobierno pasado, así que creo que tiene las credenciales para ocupar ese lugar. Bueno, muy bien. Del lado del Frente Amplio, ¿alguna opinión sobre que se le dé también oportunidades, en este caso, a representantes de la oposición? Porque es cuestionado también esto, hay gente que está diciendo, mirá la oposición que no te respalda o no te acompaña, este proyecto que es urgente de caja de profesionales, vamos a tratar ese tema el jueves que viene, pero ahora también pasa esto, le damos un cargo, le damos el otro. Se le dieron más cargos de contralor en el gobierno que lo que pasó en la administración pasada. Sí, o sea, yo creo que estamos poniendo en la balanza como un favor por un favor. A mí me parece completamente razonable que se le den cargos a la oposición. Principalmente los cargos de contralor me parecen fundamentales para el funcionamiento de todas las instituciones del Estado. Y yo creo que debería ser así en todos los niveles de gobierno. Bueno, los municipios, por ejemplo, no pueden tener designaciones políticas, claro, y eso te lo negaría. Entonces yo, por mi parte, estoy de acuerdo. ¿Vos, Germán? No, a mí me parece que también va un poco con la línea de lo que planteó Yamandú durante toda la campaña, que es que íbamos a hacer un gobierno abierto al diálogo, que íbamos a hacer un gobierno que iba a tomar en cuenta la oposición, y creo que este tipo de cosas y de mensajes rectifican lo que dijimos en campaña. Bueno, muy bien, les agradezco a todos entonces por la opinión y vamos a meternos ahora sí en el tema de debate en la jornada de hoy. Instituto Nacional de Colonización, compra de este campo en el departamento de Florida. Acá está la presentación.
En los últimos días, el Instituto Nacional de Colonización de Uruguay ha estado en el centro de la atención pública debido a una polémica por compra de tierras y cuestionamientos sobre la idoneidad de su presidente Eduardo Viera. El 14 de mayo de 2025, el instituto aprobó, con los votos del oficialismo, la adquisición de 4.404 hectáreas de campo de alto valor productivo en el departamento de Florida por aproximadamente $32.5 millones. La compra fue anunciada como un homenaje al expresidente José Mujica, fallecido un día antes. El secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, destacó que la adquisición era en honor al viejo y destinada a trabajadores rurales. La compra generó críticas por su alto costo y por la forma en que se decidió. El senador nacionalista Sebastián da Silva anunció que citaría al ministro Alfredo Frati para que explicara la operación. Además, se reveló que Eduardo Viera, presidente del instituto, era colono desde 2013 y tenía deudas con el Banco de Previsión Social, lo que podría constituir una violación al artículo 200 de la Constitución, que impide a los directores de entes autónomos tener contrato con el Estado. El presidente de la República, Yamandu Orsi, reconoció la falta y señaló que Viera no podía seguir siendo colono si quería mantenerse en el cargo. En paralelo, el gobierno inició una auditoría para revisar la compra de tierras, los préstamos a colonos y la situación financiera del organismo. La auditoría, que se espera que dure entre 60 y 90 días, también evaluará el criterio de adjudicación de tierras y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los colonos. Estos eventos han generado un debate sobre la transparencia y la gestión del Instituto Nacional de Colonización. ¿Fue correcta la compra de la estancia María Dolores? ¿El instituto está cumpliendo sus objetivos? ¿Eduardo Viera debe renunciar a su cargo? Hoy, en Tarjeta Roja, debatimos sobre el Instituto Nacional de Colonización y la compra anunciada en el departamento de Florida. Bueno, bien, ahí ya nos dejaba alguna pregunta Bruno Esteves. Gracias por grabarnos este audio también a este compañero de BTV Noticias. Niro, arranco contigo. Bien. ¿Cómo se defiende esta compra por parte del oficialismo, por parte del Frente Amplio? Yo creo que... vamos a empezar, yo creo que siempre que se genera una polémica en torno a algo mal hiciste. O sea, yo creo que en este caso lo que se hace mal es la forma de anunciarlo, en lo que a mí respecta. Yo no lo hubiera anunciado en clave de un homenaje, no lo hubiera anunciado... En el medio del cortejo del en el medio del cortejo. Yo creo que ese es el primer error que te termina aumentando la polémica. La compra de la estancia como tal se genera una polémica en realidad, como históricamente ha pasado con colonización, que es porque van al caso. Yo creo profundamente en que la discusión de colonización, que siempre se da en cada compra que realiza, es más una cuestión ideológica que no quieren abordar, y por eso siempre nos vamos a la hectárea, la estancia. Siempre vamos al caso puntual y a esos detalles que son significativos, que los podemos discutir, pero que en realidad lo que está de fondo es la discusión ideológica. El presidente fue por el mismo lado que vos, cuando dijo que era una cuestión ideológica hace más de 70 años. Sí, totalmente. Y si me permitís, podemos analizar las compras en los periodos de gobierno, y es evidente que hay gobiernos que han tendido a fortalecer colonización y otros que han tendido a perjudicarla. ¿Y por ejemplo cuáles? ¿Tenés ahí un ejemplo? Yo dividí desde la creación del Instituto Nacional de Colonización en el 1948, lo dividí en 7 periodos de gobierno. Sí. Por un lado, 2 periodos importantes del Partido Colorado, un periodo al principio, que va del 48 al 59, que es el periodo de gobierno donde más se compran hectáreas de campo. Se compran 147.000 hectáreas. Seguido de eso, los 15 años del Frente, donde se compran 129.000 hectáreas. Y en tercer lugar, un gobierno en el que podré discrepar con un montón de cosas, que es el gobierno de Pacheco Areco, pero que compra 94.000 hectáreas. Si nosotros sacamos esos 3 periodos, que en realidad tenés un periodo de 15 años, uno de 8, pero si los agrupamos así, el resto de los periodos no superan las 25.000 hectáreas compradas. Las 26.000. Por ejemplo, los 20 años después del retorno a la democracia, entre el 85 y 2005, se compran 26.000 hectáreas. 45 hectáreas en el último gobierno de Jorge Valle. En los 2 gobiernos colegiados blancos, entre el 59 y el 67, 21.000 hectáreas. Evidentemente hay una cuestión ideológica que no queremos abordar. Podemos discutir, obviamente, la estancia como tal. Estoy de acuerdo. Evidentemente acá hay algo que no quieren abordar. Bien. Hasta ahí entonces lo que dice Niro, que habla de esta cuestión ideológica de la que también habló el presidente de la República. Gonzalo, ¿vos qué posición tenés? Que ver los números así
sin ver el contexto en el cual se dieron esos gobiernos, la crisis de la tablita, el gobierno Jorge Valle tuvo una crisis muy importante, no daba para, la gente no tenía para comer y iban a ir a comprar hectáreas de campo. O sea, tenemos que también ajustar esos números a la realidad del contexto en el cual se estaba viviendo cada una de las compras. Pero en principio la oposición critica la compra del campo por creerla, primero, en un elevado monto que supera el monto del mercado. Estamos hablando de 32 millones. La hectárea está sobrevaluada, en este caso, cada metro de hectárea está sobrevaluado su precio. Una compra que, primero, viola la ley de colonización, el artículo 28, que está, el texto expreso, dice que cada compra tiene que tener un informe previo con el proyecto económico que va a traer detrás, y bueno, y no estaba ese informe, o sea, se compró y después se está elaborando el informe, estarían elaborándolo ahora, por cual violaron la ley de colonización a la hora de la compra. Sumamente errado el tiempo, cuando el Pacha Sánchez, delante del cajón de Mujica, hablando de que es para el pueblo la compra de 32 millones de dólares de más de 4.000 hectáreas, que son para 16 familias. Y que puede afectar directamente a 100 personas. 32 millones de dólares. Estábamos hablando en este programa y en las políticas más grandes del gobierno, que son la pobreza infantil, y el Estado lo que hace es, va y compra 32 millones de dólares de hectáreas de campo para 16 familias. ¿Cuál es el mensaje del Frente Amplio que quiere dar? Porque si estamos hablando y si es coherente con la línea discursiva que tuvo en la campaña, esta compra es sumamente... que va contra todo lo que asumió el compromiso ante la ciudadanía. También la polémica, ¿no? Que se ha dado entre la cúpula del gobierno. Orsi sale a decir que el presidente de colonización debería dejar de ser colono o dejar de ser presidente, y el Pacha Sánchez, secretario de la presidencia, va y respalda a este muchacho y le quiere poner un testaferro. Y dice además que no violó el artículo 200. Pero ese tema lo vamos a tratar en el bloque siguiente. Más adelante. Yo me voy a ir con Germán ahora. Germán, tu opinión sobre este asunto, pero después también quiero que respondas un poco sobre esta posición que instala Gonzalo, que es, bueno, ¿cuáles son las prioridades del gobierno entonces? Porque si se hablaba de primera infancia, si se hablaba de pobreza infantil, si se hablaba de algunas cuestiones que iban más por acciones que se tenían que tomar, ni bien se llegaba al gobierno, bueno, esta compra de 32 millones y medio de dólares. Tu opinión sobre la compra. Bien, para ordenarnos un poco, la opinión para mí de la compra es clara y es que es una buena compra. Por todo lo que significa, por la zona en la que se hace la compra y repito, por todo lo que implica para el país. Respecto a las formas quizá, o de cómo se anuncia esto que decía Niro, de la manera en la que se da, bueno, puede ser que sí haya habido ciertos errores, pero, y vuelvo un poco a lo que decía Niro, creo que se está focalizando el problema para evitar ciertas discusiones. Yo creo que la oposición no quiere discutir el problema de fondo, que es la política pública que instala el Instituto de Colonización. Y que es una discusión que nunca en la historia han querido dar realmente, y por eso un poco se desvía en el caso a caso para quizás atacar cosas muy puntuales que se pueden discutir, que me parece válido que se discutan, pero que no ataca el problema de fondo, que es que, bueno, evidentemente, con los números también que planteaba Niro y por discursos que ha dado la oposición, que no están de acuerdo con la política de acceso a la tierra. Entonces me parece que esa es la gran discusión que debemos dar y no centrarnos en cosas un poco más pequeñas, como puede ser, bueno, el sobrecosto, la forma de la compra, que, repito, me parece válida la discusión, pero creo que no suma del todo. Para ustedes dos, y le pregunto de este lado, porque los dos insistieron con lo mismo, ¿hay un porqué para ustedes al entender que el Partido Nacional y el Partido Colorado no están a favor de compra de tierras, de adquisición de tierras? Pero para mí es evidente. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Hay que asociar al contexto, los números. Obviamente yo no te puedo exigir al gobierno de Valle que compre las mismas hectáreas que compramos nosotros en el segundo periodo. Eso está claro. Ahora, también hay una cuestión. Vamos a los programas. Las prioridades de gobierno que nombró Yamandú en Colonia. Voy a citar. Hablaba en la página 7 de otorgar 25.000 hectáreas para productores lecheros, mujeres y jóvenes rurales, fortaleciendo al Instituto Nacional de Colonización y a sus colonos. Por un lado, eso por un lado. Por otro lado, el programa de Delgado, que nombraba 4 puntos, de los cuales con mucho puedo estar de acuerdo, pero que cerraba con este. Desafectar de la ley de colonización a los propietarios que ya tienen la titularidad de la tierra. Más allá de que esto, por dónde beneficia colonización, no lo beneficia, pero que además
Esto implica que los campos que estaban siendo afectados por la ley de colonización en general tienden a valer menos. Depende de quién le preguntes. Yo tengo mi referente en esta materia y me ha dicho que ronda alrededor de un 20-25% menos del valor general. Entonces eso a quienes iba a beneficiar era aquellas personas que habían comprado el campo gracias a colonización y que ahora se iban a ver beneficiados. Eso es una postura ideológica, 100% ideológica. Bien. Quedó claro. Voy a ir con Federico, porque también quiero tu opinión, Federico, sobre la compra y sobre esto que también cuestiona el Frente Amplio de estas posiciones ideológicas del pasado, ¿no? El presidente también habló de lo mismo. El Partido Colorado a lo largo de la historia, como bien decían los compañeros del Frente Amplio, fundó colonización y ha defendido colonización a rajatabla. Pero lo que estamos discutiendo acá no es el objeto de colonización, sino una compra específica en la que, como bien decía Gonzalo, se gastó por hectárea $7.400, cuando el índice de CONIAT, que es el índice que se usa para medir los suelos y todo el campo en su esplendor, te marcaban que valía entre $4.688 y $5.703. Estamos hablando de que la hectárea ya de por sí está totalmente sobrevaluada, entonces tenemos que investigar por qué se le otorgó a ese privado un valor mayor al que debería tener. En segundo lugar, es un campo que no está focalizado en lechería porque tiene bajos inundables muy buenos, pero que no se pueden dedicar a eso. Es decir, Alejandro Pacha Sánchez nos dice en el velorio de Mujica que ahí se van a poder instalar 16 familias para atacar el tema de la lechería cuando es un campo que no se puede hacer lechería. O sea, es realmente insólito y es por eso que se tiene que revisar la compra. Y no estamos de acuerdo solo la oposición, está de acuerdo su ministro de Economía también. Bueno, está volviendo a pasar lo mismo que pasaba antes. Hay dos ministerios de Economía paralelos, uno del MPP, otro del Ministerio de Economía Oficial. Y el Ministerio de Economía Oficial pide sensatez, pide que se revise una compra que ya de por sí está mal y debe ser corregida. Porque además... Otra vez para vos hay dos equipos económicos dentro del sin duda. Alejandro Pacha Sánchez nos dice también que, por ejemplo, tiene un gran sistema de riego este campo. Y una de las cláusulas del contrato es que no viene incluido el riego en el campo adquirido por colonización. Es decir, hay un montón de irregularidades que son el problema y no es una discusión de fondo porque, reitero, el Partido Colorado históricamente ha defendido colonización y lo vamos a seguir defendiendo. Déjame decirte esto de Odone, porque está bueno lo que trae Federico. De hecho, iba a preguntarle esto a Gonzalo. Odone, en una entrevista que dio esta semana, dijo que es revisable la compra, pero también dijo que el Instituto Nacional de Colonización lo hizo con fondos propios que tenía, ¿no? Teniendo en cuenta el gasto, que era algo que vos reclamabas recién por el tema de las prioridades. 32,5 millones de salió este campo. Colonización tiene, por una cuestión de aportes de rentas generales del Ministerio de Economía, 20 millones de dólares por año para hacer compras de tierra. Eso es lo que se le destina a colonización. El resto de la plata eran recursos de los cuales colonización contaba, según lo que explica Odone, que igualmente, como dice Federico, dijo que sería bueno revisar esto, fundamentalmente teniendo en cuenta la situación económica del país, ¿no? Y la caja, como está hoy, sensible, decía Odone, porque bueno, los recursos financieros dependen obviamente todos del Ministerio de Economía. Gonzalo, ¿algo más para agregar sobre esto? Sí, lo que decía él, de que en realidad la compra del campo no es solo la compra del campo, está en la cláusula 10ª del contrato, el cual el sistema de riego no está, hay que hacerlo, sale 3 millones de dólares más. Y lo de Odone, obviamente, como él decía, son dos equipos económicos. Da Silva apuntó también al tema del alambrado. Bueno, que no está, el campo está para hacer, o sea, para instalarse y gastar plata para dejarlo operativo, en primer lugar. Y después de que, estamos hablando de que el presidente del Instituto Nacional de Colonización dijo en conferencia de prensa que las cajas bancarias estaban vacías. Y hay 5 cajas, las cajas de ahorro que tiene el Instituto Nacional de Colonización, ¿cómo va a decir que están vacías? ¿De dónde sacó la plata? Después se tuvo que decir, pero en conferencia de prensa salió a mentirle a la gente diciendo que encontró al Instituto Nacional de Colonización con las cajas vacías. O sea, hay un problema de honestidad cuando Yamandu Orsi dice que gobierna la honestidad, y lo que estamos viendo a lo largo de estos pocos meses, porque la verdad llevan poco tiempo en el gobierno, es que lo que menos he hecho es ser honesto. La oposición habla de las contradicciones entre Sánchez y el presidente. ¿Ustedes lo ven de la misma manera? Me parece que en este tipo de temas siempre hay opiniones diversas y son bienvenidas y son válidas. Ahora, lo que yo veo del gobierno es un gobierno que llega hace poco tiempo y se pone a trabajar. Veo un gobierno que viene y empieza a hacer la política que dijo que iba a hacer en campaña, cosa que no siempre pasa.
estamos empezando a trabajar nuestro programa y creo que es eso en lo que se focaliza el Frente Amplio, en seguir cumpliendo en definitiva, por qué nos elige la gente, y es por nuestro programa, por las cosas que queremos hacer con el país, y un poco de las prioridades que tiene el país. Yo creo que el Instituto de Colonización y esta compra beneficia en muchísimos aspectos al país y en muchas de las cosas que el país necesita, que era un poco lo que nombraba el compañero del Partido Nacional. Porque el Instituto de Colonización y hacer estas compras lo que genera es mitiga la pobreza infantil y ayuda a madres jefas de hogar. Lo dijo el presidente, lo dijo de manera muy clara. Mejora las condiciones de vida y de trabajo en el ámbito rural. Ayuda a la erradicación de la gente en el campo. Terminar con la migración campo-ciudad que tan mal le hace a nuestro país. Entonces, ver que la compra del Instituto de Colonización, en este caso puntual, es no estar atacando los problemas del país, es verlo de una manera bastante cerrada. Esto impacta... El problema es ver, Germán, los problemas de quién estás atacando. Porque vos me decís, estás atacando el problema de la familia rural. Ya la lechería de Pique no se va a poder instalar en ese campo. ¿Qué problema estamos atacando? ¿Por qué dices que la lechería no se puede instalar en el campo? Porque según los expertos es un bajo muy inundable y no puede ser especializado en lechería. Eso es menos de un cuarto. No, eso es justamente al revés. Hay 3 cuartos que no se pueden atacar y un cuarto que sí. Bueno, lo que salieron a decir de Link es que es menos de un cuarto. Lo que pasa es que si nos vamos acá al experto, lo que pasa es que si vos vas a tener tu experto y yo tengo mi experto. Pero no es negro y blanco esto. Bueno, según quien lo diga lo que pasa. No es según quien lo diga. ¿Cuál es tu experto? ¿Cuál es tu experto? Hay un inundable que no puede ser atacado para la lechería. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu experto? Que te dijo que es 3 cuartos el que es inundable. Sebastián da Silva. No, para nada. No. Nuestro experto es Carlos María Uriarte, como fue toda la campaña. Es mi experto en el tema. Uriarte, ex ministro de Ganadería. Sí, claro. Bueno, bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que cerrar este tema ahora. Y cuando volvemos, si quieren pueden agregar algún dato más de lo que estábamos discutiendo, pero también vamos a hablar de la situación de la ética, de la política y del otro cuestionamiento que se hace en todo esto. Tal vez es un cuestionamiento menor. La oposición no ha ido tanto directamente contra Viera. Lo que sí reclaman es que renuncie en este caso porque no se puede estar de los dos lados de la moneda. Ahora, el tema es que el presidente de la República y la presidencia de la República analiza a ver de que Viera siga siendo colono, pero que deje de alguna forma gestar su gestión como colono mientras está en el Instituto Nacional de Colonización. ¿Por qué? Bueno, porque para el entender del presidente es una persona que sabe, que conoce mucho el tema de colonización y lo quiere seguir teniendo en el instituto. Vamos a la pausa, ya venimos con eso.